Muy buenas noches. Mañana a las 12 de la noche se vence un año del cese al fuego con el ELN. Las negociaciones con ese grupo guerrillero están en su nivel más crítico y a punto de romperse, por lo que las Naciones Unidas y la Iglesia Católica le pidieron al gobierno y al ELN que prorroguen el cese al fuego y realicen una reunión extraordinaria para salvar el proceso. El gobierno ya aceptó la petición, pero aún no hay respuesta del ELN. Nuestro invitado de esta noche es el doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN e integrante del equipo de gobierno que negocia con el ELN. Doctor Laforí, muy buenas noches, gracias por aceptar esa invitación. ¿Usted qué cree sobre el estado de salud del proceso? Siempre es muy grato estar aquí contigo, Yamit. Sí, yo creo que ha sido el cese más prolongado que ha tenido el Estado colombiano con el ELN. 2 ceses al fuego sucesivos de 180 días que nos llevan prácticamente a una situación límite, porque los gestos que ha hecho el gobierno por tratar de descongelar el proceso han sido todos, incluso una carta de Vera Grave y de Iván Cepeda a la Conferencia Episcopal y a Naciones Unidas, precisamente buscando que haya una respuesta por parte del ELN. A la fecha no ha habido ninguna, y eso sí tiene importancia, por una razón. Usted recordará mucho el 28 de diciembre del 22, que ante una serie de gestos que iban bien al comienzo de las negociaciones, el presidente hizo un trino a propósito del cese al fuego, que fue contestado de una manera muy agresiva por parte de Antonio García, recordándole al presidente que cualquier decisión tenía que ser en la mesa y de carácter bilateral. Por consiguiente, si la mesa no se ha reunido, si no ha habido ese espacio, no podrá haber un cese bilateral tal y como venía sucediendo, simple y llanamente porque una parte, en este caso el ELN, no concurre a las invitaciones que le hace el gobierno. ¿El ELN no volvió a participar en los diálogos? El ELN congeló desde Caracas. Acuérdese usted que el famoso Acuerdo 28 del último ciclo se hizo simple y llanamente por terminar el primer punto de la agenda que estaba acordada, pero ellos resolvieron de manera unilateral congelar el proceso para todos los propósitos diferentes al tema propiamente dicho de participación. En consecuencia, de entonces para acá ha estado totalmente congelado, y muy especialmente también ha venido congelado, que es lo que me parece más grave, el mecanismo de monitoreo y de verificación, instancia que ha hecho posible el cese al fuego, pero ellos desde octubre del año pasado no van a la mesa, y en consecuencia la sociedad colombiana no tiene claridad sobre los incidentes que eventualmente son claramente violatorios del cese al fuego. Pero a ver, doctor Laforí, hagamos por favor, si usted acepta, un poco de memoria. ¿En qué quedó y cuál fue la conclusión central de la última reunión que usted tuvo con el ELN? Fue en Caracas, ¿no? Sí, la última reunión fue en Caracas para el Acuerdo 028, que fue una reunión muy corta, simplemente para acordar un texto que conoció el país en su momento. Para convenir un texto de... Para convenir y acordar un texto que el país conoce, que es el Acuerdo 28. Sí. Hasta ahí. Antes fue Cuba. Pero, perdón, recuérdenos por favor qué dice el Acuerdo 28. El Acuerdo 28 básicamente es
un poco la conclusión del primer punto. Acuérdese que estas conversaciones estaban divididas en dos grandes bloques. El primer bloque se convocaba a la sociedad para que resolviera metodológicamente cómo tenían que discutir tres aspectos centrales de la negociación, que es lo que vendría a partir de ese acuerdo, que es el régimen político, el modelo económico y cuál sería el esquema de sostenibilidad económica y social de Colombia. Es decir, temas centrales, casi que eso implica unas reformas constitucionales. Pero la primera etapa, que concluía con el Acuerdo 28, simple y llanamente debió haber establecido la metodología con la cual se van a discutir a partir del mes de junio. No ha sucedido así. Esos tres puntos que son, como quien dice, el corazón de la negociación. Los 3 puntos son: régimen político. ¿Régimen político de qué? Del país, de Colombia. Es decir, si es un país como lo tenemos hoy en día, centralizado, que descentraliza funciones. No, pero no hablamos del sistema democrático. A ver, cuando uno dice régimen político, está abriendo un abanico muy complejo, como cuando habla del segundo punto, que es el modelo económico. Pero usted combinó en los diálogos con la delegación del ELN en que este primer punto se hablaba. Eso fue un poco la parte que resultó del Acuerdo 10 que se firmó en México. Es decir, invitar a la sociedad para que la sociedad participara de ese tipo de diálogos, de tal manera que ahí se pudiera eventualmente identificar aquellos elementos que impiden o que generan conflictividad en la sociedad. Por decir alguna cosa, el régimen político administrativo, por decir cualquier cosa, puede ser una discusión que se abra allí, puede ser la discusión en cuanto al tema de transferencias territoriales, puede ser un tema de discusión. Igualmente, el tema del modelo económico, es decir, si Colombia sigue siendo un país donde la iniciativa privada, la libre empresa... ¿Y todo eso estaba en discusión? ¿Cómo le parece? Esos son los temitas que vendrían a continuación, pero que el ELN, en vista de lo sucedido en Nariño, con los comuneros del sur, congelaron el proceso. ¿Qué fue lo que pasó en Nariño con los comuneros del sur? Pues muy sencillo, mire, este es un jefe de un frente militar del ELN, que entiendo que lleva casi 40 años en el ELN, es decir, no es un personaje recién llegado. Hay quienes sostienen que fue un compañero de Gavino durante muchísimo tiempo. Gavino fue jefe indiscutible y natural del ELN hasta cuando una enfermedad le obligó a cederle a Antonio García. En consecuencia, no se trata de una persona recién llegada. Pues por diferentes circunstancias, algunas conocidas y otras que se ha preferido dejar en reserva, él contactó al gobierno, contactó al alto comisionado de paz, Oti Patiño, y arrancó un proceso de aproximaciones en el que el gobierno estuvo de acuerdo, incluso incorporó a esos diálogos al propio gobernador de Nariño. ¿En qué estuvo el gobierno de acuerdo? En que se abriera ese espacio de discusión con ese frente. Automáticamente en Nariño, es decir, en la zona de Samaniego, automáticamente el ELN consideró que esto había sido violatorio del acuerdo que se habían venido suscribiendo. El ELN en su comando central desconoce al grupo de Nariño. Claro, primero desconoció la aproximación y luego terminó por aceptar que era una disidencia, como finalmente terminó reconociéndole el gobierno, para abrir un espacio de conversaciones, porque es que detrás de esta cosa, Yamit, está es la sociedad, está sectores muy vulnerables de Nariño, atrapados en una violencia, porque una de las razones que adujo
este comandante es que la presión militar que ejercían, por un lado el Clan del Golfo y por otro lado disidencia de la FARC, hacían insostenible en el territorio, ¿no? La capacidad de respuesta de ellos. Y ahí terminaban atrapados pues, comunidades indígenas, pequeños campesinos, y el gobierno, en función de proteger y respaldar a estas comunidades, terminó habilitando este canal de conversación, que a mí me parece útil, y han venido avanzando, entre otras cosas, tratando de identificar transformaciones en el territorio que le permitieran tener un mejor vivir a esta gente. Pero usted dijo hace un momento que en la última reunión de Caracas se convino en restablecer el diálogo en junio. No, lo que yo dije fue otra cosa. A Caracas se fue simplemente a firmar ese acuerdo, pero ellos, es decir, el ELN, resolvió de manera unilateral congelar el proceso. Y a partir de entonces, a la fecha, no ha tenido ningún contacto con el gobierno, con la jefe de la delegación Vera Grave, ni tampoco con un actor que ha sido clave en todo este proceso, como el senador Iván Cepeda. Pero es que, a ver, en la reunión de Caracas entonces hubo un desacuerdo. Sí, claro, por supuesto un desacuerdo, porque después de 7 ciclos y 28 acuerdos, ellos resolvieron unilateralmente, argumentando que estaban en desacuerdo con lo que pasaba en Nariño, congelar los diálogos. Usted, doctor Laforet, estuvo reunido ayer con el presidente de la República, según se supo, hablando del tema. ¿Se puede conocer cuál fue la información que usted rindió, lo que sea pues comunicable? No, a ver, yo también quería hablar con él sobre el tema de reforma rural integral. Yo creo que esa es una obligación de las partes. Yo tengo que honrar lo que fue el compromiso de Fedegan, y he tratado de ayudar al gobierno en lo que ha sido posible, y quise manifestarle al presidente que ahora que estaba el ministro Cristo, de ministro del Interior, como se lo manifesté a él, que fue además ministro del Interior cuando se hizo el acuerdo con la FARC, qué bueno sería que él liderara también desde el Ministerio del Interior el cumplimiento del primer punto de la agenda de la FARC. Y eso implica una coordinación institucional gruesa, porque no solamente es comprar, sino al mismo tiempo desarrollar proyectos productivos para que los campesinos que reciben la tierra tengan de qué vivir, y lo que ha venido pasando realmente no ha sido positivo. Entonces hablamos de eso, hablamos de unos temas de leche que me preocupan mucho, y llegamos a unos acuerdos bien importantes para ver cómo se subsidia la leche a los sectores populares, y por supuesto pasamos por los temas del ELN. Yo, mi postura pública ha sido la misma. Yo recuerdo, déjeme hacer un gracejo, ¿no? Uno a veces tenía novias imaginarias y les invitaba a comer y al cine, etcétera, etcétera. Y cuando uno se le declaraba a la novia, le decía, hombre, yo te quiero pero como amigo. A mí me parece que está pasando un poco eso. El gobierno ha tenido, digámoslo, generosidad con el ELN. Y sin embargo, en los momentos claves como este, no lo encuentra. Entonces me parece que el gobierno no tiene por qué estar rogando más allá de lo necesario, y de pronto un alto en el camino para analizar una serie de temas que no son cualquiera. Mire, tenemos el tema de Venezuela. Ese tema impacta las conversaciones. Mucho. ¿Y de qué manera? Segundo, tenemos que entre el ciclo de Cuba y el ciclo de Venezuela, ¿no?, estuvo prácticamente el 6º Congreso. El 5º Congreso del ELN fue en el año 16. El mandato que tenía esta delegación era un mandato dado precisamente por ese Congreso, con un país y con un mundo totalmente diferente. Es decir, las condiciones de Colombia del año 16 no tienen nada que ver con las condiciones de Colombia del año 24, entre otras cosas, porque hoy preside un ciudadano colombiano que fue guerrillero,
que se incorporó en un proceso de paz. Y está gobernando. Y está gobernando a través de un proceso democrático. En consecuencia, me parece que hay una serie de elementos que evidentemente obligan a saber qué pasó en el sexto Congreso. Y lo que hemos podido saber es simple y llanamente una fotografía donde unifican un poco el mando. Ahí veo que está Pablito, que ha sido un actor muy duro, que ha golpeado muy duramente a Arauca, que además, al parecer, entiendo que tenía diferencias con el COSE, estaba en la foto. Pero mi pregunta es, el mandato, por ejemplo, en materia de secuestros, el mandato en materia de extorsiones. Mire lo que está pasando, por ejemplo, en el Catatumbo. El Catatumbo tiene una planta extractora de palma africana. Esa planta pues le procesa a más de 1.000 pequeños campesinos que tienen 10, 4, 3 hectáreas de palma. Las extorsiones fueron de tal naturaleza que resolvieron cerrar la planta desde hace 3 o 4 días. Imagínense la crisis humanitaria que va a haber allí cuando usted tiene una gente en coca que venía migrando a La Palma, la coca sin precios, y ahora un corozo que se madura y que se pudre sin que nadie se lo procese. Por favor. Y obviamente la comandante, entiendo que es una señora que está allí, sigue empeñada en extorsionar, cuando el que paga una extorsión, que es un tema de fondo, el día de mañana lo pueden acusar de financiar el terrorismo. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Yo no sé, aquí, como yo veo todos los días CMI, ayer la ministra de Justicia en la Comisión Segunda del Senado habló de los terceros. Esos son los terceros, a quienes extorsionan, pagan extorsión y después pueden terminar sindicados de estar financiando el terrorismo. Entonces, aquí tenemos un lío muy complejo. Gravísimo. Y mire una cosa, doctor Laforí. Usted personalmente, que ha vivido pues, las horas de negociación finales o últimas o recientes pues, con el ELN, ¿usted es pesimista o optimista? Pues mira, a mí no me gusta nunca terminar calificando las cosas entre optimista y pesimista por una razón elemental, porque me atengo a los hechos. Es decir, yo soy de los que cree que por los hechos os los conoceréis. Es decir, hechos son amores y no buenas razones. Y en consecuencia hay una serie de hechos que claramente van marcando unas pautas. Yo prefiero creer que esto tiene que llevar al ELN a comprender que detrás de Vera Grave o de Oti Patiño o de Iván Cepeda o de una delegación hay una sociedad que está con la expectativa de que hayan hechos que realmente conduzcan a una negociación válida. Pero mire, doctor Laforí, a propósito de eso que usted acaba de decir, yo recuerdo que la última vez que usted y yo hablamos del tema de las negociaciones con el ELN, usted dijo aquí que el ELN estaba pidiendo un tiempo para hacer consultas con la población. Hasta ahí llegué. Claro, y las hizo. E hizo el sexto Congreso, que es su máxima instancia. Repito, el anterior fue en el año 16, lo acaba de hacer en el 24. ¿Cuál fue el mandato? No sabemos. Es decir, salvo la fotografía que circuló, no sabemos cuál fue el mandato explícito. Y evidentemente ellos son en eso muy formales. ¿El ELN no ha vuelto a entrar en contacto con usted? No, con ninguno, o sea, con la jefe negociadora. Yo creo que, salvo una entrevista que se conoció de Pablo Beltrán después del sexto Congreso, donde sí hay una retórica de paz, pero insiste en mantener las armas, y lo que hemos visto es los secuestros. Hace 4 días hubo otro secuestro en Arauca, y como no hay mecanismo que verifique
En consecuencia, no se sabe si realmente es un incidente constitutivo de violación o no del cese. Por eso yo sí creo que habrá que llegar, en el hipotético caso, que se reanuden las conversaciones, a un esquema de monitoreo y de verificación totalmente diferente. Porque lo que no puede ser es que el mecanismo tenga 4 partes: ELN, gobierno, Iglesia y Naciones Unidas. Si una parte no concurre, no funciona. Es mejor de pronto que sea Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal que en el terreno verifique. ¿Sabe cuántos funcionarios tiene Naciones Unidas en el territorio tratando de verificar, identificar y verificar los incidentes? Más de 100. Eso cuesta un poco de dinero. Y en consecuencia me parece que estos señores no han tenido... Aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Y por supuesto no lo paga Naciones Unidas, lo pagamos los colombianos. Y queremos saber qué ha pasado ahí, de tal manera que la sociedad colombiana sepa a qué atenerse. Pero no puede ser. Mire, hace 2 semanas secuestraron 18 personas, devolvieron 5 niños. Ahí siguen retenidos. Mi pregunta es, ¿fueron ellos? ¿Quién puede ser juez de eso? Pues tendría que ser el mecanismo. Pero si no hay ese espacio de discusión, evidentemente que termina el país sin saberlo. ¿Usted está dispuesto a ser contacto o ser el contacto que el ELN podría utilizar para restablecer los diálogos? Claro, mire, yo creo que cuando uno se mete en esto, tiene que estar dispuesto a hacer aquel esfuerzo que demande. Pero entiendo que la jefe de la delegación, que es Vera Graves, sí, e Iván Cepeda, que es un hombre, una trayectoria, tú puedes no estar de acuerdo con él, pero ha sido un tipo consecuente con este tipo de procesos de conversaciones. Han estado abiertos, conocen ese tipo de escenarios. No hemos tenido ninguna razón hasta hoy, prácticamente 8 de la noche. Ahora, ¿usted puede revelar o contar algunas de las cosas que el presidente Petro le comentó ayer sobre este diálogo? Hombre, el presidente Petro tiene una forma de ser muy singular. Él escucha con tranquilidad y a veces tiene opiniones muy puntuales sobre ciertos temas. En este caso, como ya había tenido una reunión muy larga con Oti Patiño, con Evera y con Iván, pues yo creo que básicamente terminamos en esperar respuesta por parte del ELN. Respuesta que 24 horas después no está, y como bien usted lo señaló al comienzo del programa, pues estamos a menos de 36 horas de que se vence el plazo. ¿Y si se vence el plazo y el ELN no aparece? Pues simple y llanamente creo que es lo que buscan, lamentablemente. ¿Para qué? Para aplicar la lógica del terror. Pero perdón, ¿y si eso pasa, se rompen definitivamente los...? Digámoslo que están congeladas, ¿no? Están congeladas. Pero ¿qué va a suceder? Una escalada de violencia para aplicar la lógica del terror. Es decir, para mandar un mensaje muy duro al gobierno y a la sociedad, sin darse cuenta que al margen de lo que el gobierno pueda hacer, la sociedad, que es el juez natural de cualquier proceso de esta naturaleza, estará haciendo una contabilidad negativa de ese tipo de hechos. Por eso la primera pregunta que usted me hizo es, ¿está pesimista, optimista? Depende de lo que ellos realmente hagan. Porque si a partir del 4 de agosto arranca una dinámica de violencia en las zonas que ellos controlan para proteger rentas ilícitas, mucho me temo que el mensaje que la sociedad recibe es equívoco. Mañana, repito al comienzo, se cumple 1 año del cese al fuego. ¿Usted es partidario de que termine el cese al fuego? Yo soy partidario de hacer un alto en el camino. Y yo creo que hay que sentarse a hablar con ellos con mucha honestidad. Pero de hacer un alto en el camino, ¿qué quiere decir? Sentarse con ellos y hablar en una reunión extraordinaria. Pero si ellos no aceptan...
pues entonces ya es una decisión que tomará el gobierno. Yo soy un miembro más de una delegación. Pero a ver, ¿el tema de Venezuela es un tema elemental? No. Venezuela ha sido un país que ha sido acompañante y garante de este proceso como el que más. Es decir, yo que además he estado al frente de estas conversaciones, reconozco en el general Martínez un actor delegado por el gobierno venezolano que ha estado siempre atento a buscarle a las salidas en los momentos críticos. O sea, Venezuela no es cualquier país que está en el proceso. No, además, no olvidemos, hay ELN allá y aquí. Hay disidencia allá y aquí. Es decir, la paz de Colombia también atraviesa por la suerte que corra Venezuela. En consecuencia, ellos también estarán haciendo ese cálculo. Yo no creo que sea simplemente una observación menor, es una observación de fondo. Y vaya usted a saber si la no respuesta de los gestos del gobierno obedece también a que tengan claridad sobre la situación política de Venezuela. Pero le insisto en mi pregunta, y tenemos muy poco tiempo para su respuesta, desgraciadamente, doctor Laforí. ¿Usted es partidario, sí o no, de que mañana, al cumplirse un año del cese al fuego, definitivamente termine? Yo soy partidario de un alto en el camino, y si termina, terminó, y pero para eso tenemos una fuerza pública. ¿Pero es partidario de que termine o no? Sí, porque es que no tengo, es decir, no hay alternativa, es decir... de que termine el cese al fuego. Claro, sí va a terminar, y la fuerza pública está advertida, y la fuerza pública tiene la obligación de proteger a los colombianos. En consecuencia, esa vieja frase que dice, guerra avisada no mata soldados. ¿Usted le dijo eso al presidente? En buena manera sí, claro, porque el presidente conoce este tema mejor que cualquiera y sabe de las consecuencias. Es muy posible que mañana a las 12 de la noche se rompa el cese al fuego. Es muy posible que mañana suceda eso. Y me parece que el país tiene que estar preparado, especialmente la fuerza pública, y la delegación del gobierno, bajo las instrucciones del presidente, tendrá que tener un espacio para evaluar la situación y cuando se abran otra vez los canales de conversación, sentarse a conversar con mucha claridad 3 cosas. Y con eso termino. Venezuela, ¿qué pasó en el 6º Congreso? Y si va a cumplir o no lo acordado en cada uno de los 28 acuerdos firmados, entre ellos el no secuestro de los colombianos. Doctor José Félix Laforí, muy amable, usted ha sido muy querido con nosotros y que pase lo mejor para el país. Estamos en eso. Gracias por aceptar esa invitación y a ustedes por la sintonía. Los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.